Muy buenas tardes, Dios les bendiga ricamente. Una alegría estar nuevamente con ustedes para poder compartir un poco más de la palabra de Dios. A toda la gente de la iglesia Betel, estamos agradecidos por su fidelidad en el tiempo de oración, su fidelidad en cuanto a la palabra. Les bendecimos como pastores, mi esposa Isabel y yo, pero ahora vamos a compartir un poco más de esta bendita palabra que nos anima, que nos ayuda y que nos instruye para poder llevar la vida adelante. A veces el hombre se ha hecho muy eficiente en muchas cosas, en ciencia, en atletismo, etcétera, pero lo peor es que ha olvidado justamente la persona de Dios. Se ha hecho muy eficiente en muchas materias, pero en lo que es la fe, desgraciadamente, en este siglo XXI, muchas veces dejó de largo esto, pasó de largo esto. Y esto es sumamente problemático, ya que cuando hay dificultades, cuando hay encontronazos en la vida, justamente este hombre que muchas veces ignoró la existencia de Dios o dijo, bueno, cuando yo llegue al final de mi vida, ahí voy a dar lugar así a Dios, es que se encuentra en problemas y no sabe cómo solucionarlos. Y muchas veces piensa que Dios está lejos de él, que no, él no se ha alejado de Dios, sino que Dios se alejó de él. Y muchas veces dice el hombre, ¿por qué Dios? ¿Y para qué? ¿Por qué me suceden todo este tipo de cosas? Veamos un poco la palabra de Dios. Estábamos recién hablando sobre esa sensación de olvido. Fijémonos en Isaías capítulo 40, versículo 27, dice así. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Es interesante lo que aquí el autor dice, expresa cuál era la sensación de Israel y que muchas veces tiene que ver con la sensación que tiene el mismo hombre. La primera sensación era que mi camino está escondido de Dios. Dios no me ve, Dios no está. Yo estoy en un camino, en un problema y Dios no me asiste. Dios, el segundo de las sensaciones es que Dios pasó de largo de mis problemas, porque acá dice, y Dios pasó de mi juicio, o sea, de mi problema, de mi necesidad. Pero veamos cuál es la opinión real de Dios ante esto. En el mismo versículo dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? O sea, ¿quién estaba hablando allí? Era Israel mismo, era el hombre mismo diciendo, eh, Dios pasó de largo de mi juicio, Él no está en mis caminos, pero eso es la opinión del hombre. Veamos cuál es la opinión de Dios. En segundo lugar, vamos a notar algo interesante en el versículo siguiente. Dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Interesante, acá está planteando Dios características suyas. En primer lugar, nosotros acá vemos que Dios es eterno. Dice, el Dios eterno es Jehová. Creador también, dice, de los confines de la tierra. O sea, del final de la tierra, allí donde piensas que Dios no te ve, Dios está.
Dios es creador de esos confines de la tierra y nos tomó aún de los confines de la tierra. Veamos el capítulo siguiente, que es lo que nos dice en los versículos 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. Interesante acá, de los confines de la tierra, y cuántas veces nosotros hemos estado alejados de Dios. Hemos estado en placeres, hemos estado en caminos equivocados y sin embargo Dios fue el creador de los confines de la tierra. Dios fue hasta el confín de la tierra para tomar nuestra vida, para ayudarnos, para cambiar la derrota, para cambiar la sensación de vida, de estar sumergidos en un pozo, a poder transitar con el Señor. Él es creador de los confines de la tierra y de allí también nos ha conocido y también nos ha rescatado. Él dice en el mismo versículo que no desfallece ni se fatiga. Es interesante. Esto, cuando nosotros pasamos por algún problema, muchas veces nos fatigamos o desmayamos en el intento, o sea, algunas personas hasta pueden llegar a una tristeza extrema y allí claudicar. Pero Dios no claudica en su intento por el amor hacia el hombre, hacia vos, hacia tu persona. Él te conoció en el confín de la tierra y desde allí trata de levantarte y trata de ayudarte y darte una vida de poder y de victoria. Él no desfallece ni se fatiga. También en el mismo versículo, él dice, su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Dios sabe, Dios es sabio y su sabiduría no tiene límite. Él sabe cómo solucionar cada una de nuestras circunstancias. En el siglo XXI estuviste muy lejos del Señor, te pensaste autosuficiente, que podías recorrer el camino de la vida sin Dios. Dios te alcanza allí en el confín de la tierra, porque Dios nos ama. En tercer lugar, Dios nos otorgó también alguna de sus características. Vamos a ver los versículos, en el capítulo 40, versículo 28 al 31 de Isaías, dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué interesante que es lo que aquí la palabra de Dios dice. En primer lugar, dice que da esfuerzo al cansado. Y yo, cuando estoy cansado, lo que necesito es descansar, pero el Señor nos dice que transitemos todavía, aunque estemos cansados, aunque estemos desanimados, todavía que transitemos ese camino extra, ese kilómetro extra para llegar así a la victoria, para obtener el triunfo. Muchas veces los corredores de maratones no dan más, sus piernas, sus pulmones no dan más, pero todavía siguen corriendo. Y esto es lo que el Señor nos dice: da esfuerzo al cansado, da esfuerzo al cansado. Él multiplica, además dice, las fuerzas al que no la tiene. Y esta es una multiplicación muy extraña, porque cuando yo multiplico cualquier número por cero, me da cero. Sin embargo, acá dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea que Dios
en su matemáticas especial, justamente cambia esto y nos vuelve a dar nuevas fuerzas. Interesante. Hay algo que nosotros debemos observar muy finito en este versículo, porque dice así que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. O sea, los que esperan en sus aptitudes, quiere decir el autor, quiere decir el Señor, los que esperan en su aptitud, en su juventud, en su fortaleza, bueno, estos se fatigan, flaquean, caen. O sea, cuando vos pusiste tus expectativas en vos mismo y no has puesto tu mirada en el Señor, es que así flaqueas y caes. Pero interesante lo que llega a decir inmediatamente después. Pero los que esperan a Jehová, o sea, hay veces que hay que esperar un cierto tiempo, hay veces que nosotros queremos jugarla con nuestras fuerzas, pero el que espera a Jehová, el que pone sus expectativas en el Señor, dice así: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y a mí me da a entender que son tres etapas de la vida, ¿no?, por las cuales el Señor utiliza cada uno de estos ejemplos. O al menos yo, en mi poco conocimiento, puedo llegar a decir esto. Fíjense, levantarán alas como las águilas. Una de las características de las águilas en el vuelo es su visión. Y acá podríamos hablar de la primera etapa de la vida. El joven con visión, con anhelos, con deseos, que procura justamente alcanzar las metas. El que espera a Jehová en la juventud, Dios justamente le habrá ver el propósito suyo en sí mismo. También dice: correrán y no se cansarán. Y yo me puse a pensar quizás en la edad mediana de la vida. Cuando vos llegaste a los 40, 50, pero acá dice que correrán todavía, no se fatigarán, correrán, hay un dinamismo. O sea, lo que tuviste como visión en tu juventud, vas a poder ir justamente elaborándolo en la mediana edad. Pero cuando se llega ya a esa madurez, a esa vejez, ¿qué es lo que nos dice? Caminarán y no se fatigarán. Caminarán y no se fatigarán. O sea que transitarán y no se detendrán en la vejez. O sea, todavía hay mucho más en el amor y el poder del Señor. Él da esfuerzos alcanzados. Aún sean las etapas, estas tres etapas de la vida: juventud, mediana edad o vejez, el Señor está contigo. Fijémonos ¿qué es lo que nos dice el siguiente capítulo de Isaías? En el 41, versículo 10, él justamente trata esto y dice así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estos son los consejos que da el Señor. No temas, el Señor está contigo. No desmayes, no digas ya no hay posibilidades. No claudiques, Él es nuestro Dios. Él te da esfuerzo, pero no te dejaré, dice la palabra. No te dejará nuestro amado Dios y poderoso Dios. Te ayudaré, dice la palabra. Y finalmente dice: te sustentaré con mi brazo diestro, o sea, el brazo derecho, con la diestra, o sea, el brazo que tiene más fuerte, de mi justicia. El Señor lo hará. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, pon tus fuerzas en el Señor. Vamos a orar y pedir que Dios esté bendiciendo así tu vida. Padre amado, gracias te damos
por todo tu amor. Quizás nos equivocamos y pusimos nuestra visión en lo que podíamos hacer, en nuestras capacidades, pero Señor, ayúdanos a remontarnos, Señor, así, en nuestra visión, Señor, en nuestra juventud, Señor, así como el águila, así en la madurez, Señor, el dinamismo y así en la vejez, seguir caminando porque tú eres nuestro Dios. Te pedimos una bendición especial en esta semana, que tú sanes, que confirmes, Señor, oh Dios, tu propósito en nosotros y que aunque, Señor, tú nos des el esfuerzo, Señor, diario, tú estarás y nos bendecirás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas una semana muy bendecida. Dios está con nosotros. Adelante. Nos vemos.